¿Por qué ese señor se atrevió a hacer una película que transcurre en México con personajes supuestamente mexicanos desde su posición de europeo, que por supuesto no sabe nada sobre lo que es vivir en México? Pareciera que aún hay quienes se creen con el derecho de decirnos quiénes somos y cómo vivimos. Hola, soy Lore, soy historiadora del arte y en esta ocasión he querido adaptar un capítulo de mi tesis en la que abordo temas de colonización e iconoclasia, y este apartado se titula En búsqueda de una identidad, que sea de su agrado, y si no lo es, aún así espero que de aquí surja la reflexión y que la compartan conmigo en los comentarios. Desde la invasión de Europa a este continente, a este territorio más tarde conocido como América y que duró oficialmente por ahí de 300 años, ha existido algo así como una cuestión de identidad. Así justo a mí me gusta compararlo con la adolescencia, cuando después de haber sido un muñequito para nuestros padres, de que nos visten como ellos quieren, te dicen cómo hablar, qué pensar, qué creer, qué cosas están bien, qué cosas están mal, llega un punto en el que dices, creo que me gusta más vestirme de esta forma o de esta otra. Y vas así construyendo de a poco tu propia identidad. Pero se te sigue diciendo, ¿así vas a salir? O esta es mi casa y se hace lo que yo digo. Y bueno, así Europa se quedó acostumbrada a esperar que América Latina siguiera respondiendo a sus ideales. Este mito historiográfico, como lo llama Edmundo O'Gorman, para referirse al descubrimiento de América, es donde nacen todos los demás mitos. Para los escritores y pensadores extranjeros, les ha resultado bastante conveniente crear esta idea de que Latinoamérica es como un gran grupo de personas y culturas que son o la misma o muy parecidas. Usualmente desde el exotismo, el indigenismo o el tercermundismo. ¿Qué tan desorientada estaré al relacionar la surrealista situación en la que nos plantea Carlos Fuentes, esta en la que nos encontramos entre el sueño y la realidad? Una ubicación intermedia, no es ni aquí ni es allá, algo así como el limbo, o más adecuadamente para el contexto, a mí me gusta llamarle el purgatorio. El sueño y la realidad, el punto en el que la fantasía soñada, meses de imaginarse llegar a la tierra de la seda y las especias. Hacia era el objetivo, la esperanza, la razón de zarpar, de correr el riesgo de aventurarse a lo inesperadamente desconocido. Porque, contrariamente al común que es hoy tomar un vuelo, un ferry, un camión, un taxi, embarcarse de aquella forma era quizá como ir ya no a la luna, sino como a una galaxia desconocida. Para las que aún nuestra vista no alcanza. Y algo que no había pensado hasta ahora, gracias al espejo enterrado de Fuentes, es el miedo y la incertidumbre que debió haber experimentado aquel personaje genovés. Le explicas a tu jefe que está a meses de distancia, que no sabes qué pasó con el proyecto al que invirtió todos sus fondos, pero que no va a salir según lo planeado. Sencillo. Buscas una buena noticia que opaque a todas las malas. Oiga, no llegamos a Asia, por lo que esa codiciada, esperen, más algo así como, algo así como, no llegamos a Asia, al parecer,
por lo que esa codiciada seda y especias, pues no van a ser posibles. Pero oye, hay montones de oro. Los seres que aquí habitan le llevan hasta en la cabeza. O algo así, imagino. Debió ser toda una situación para el buen Cristóbal. La historia que debió contar, creo que se ha vuelto un enigma y al mismo tiempo, de forma irónica, nuestro nacimiento. Aníbal Quijano hace una referencia sobre la hegemonía del conocimiento, la cual distorsiona nuestra realidad. De esa manera seguimos siendo lo que no somos y como resultado no podemos nunca identificar nuestros verdaderos problemas, mucho menos resolverlos, menciona. Un claro ejemplo de ello fue la creación de la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos en la Nueva España, de 1783, promovida por Carlos III, en respuesta a la creciente demanda de artículos lujosos que el sistema gremial ya no podía abastecer. Los primeros profesores fueron traídos, por supuesto, de España, principalmente de las academias de San Carlos de Valencia y San Fernando en Madrid. Entre ellos, Manuel Tolsa desempeñó un papel crucial introduciendo el modelo grecorromano como paradigma artístico predominante. La práctica de copiar esculturas clásicas se institucionalizó en la academia, consolidando un canon estético basado en la tradición clásica europea. Y aunque en muchas ocasiones retrataron personajes indígenas de origen indígena, lo hacían desde una perspectiva eurocéntrica. Y encontramos también un caso bastante interesante que es el de Francisco Javier Clavijero, quien publicó el libro de Historia Antigua de México, donde intentó mostrar que el mundo indígena tenía una historia tan válida como la europea. Así también buscaba desmentir las tantas atrocidades de los nativos que en Europa se hablaba. Comparó, por ejemplo, a los mal vistos sacrificios humanos con las luchas de gladiadores. Así, en el México decimonónico, lo indígena no solo fue integrado al relato nacional, sino que se le asignó un lugar específico dentro de él. La historia, el arte y la política convergieron en la construcción de una identidad donde el pasado prehispánico podía ser admirado, pero no reivindicado. Podía ser representado, pero no reactivado. Entre la idealización y la categorización etnográfica, la imagen del indio quedó atrapada en un juego de espejos donde su existencia estaba determinada por las reglas de un otro que seguía mirándolo desde la distancia. Tenemos este ejemplo de la coronación de Iturbide de José Ignacio Paz, donde se plasman al indio ilustrado y al indio salvaje, dualidades que legitiman al poder criollo y reforzaban jerarquías preexistentes. También la escultura ecuestre de Carlos IV, encargada a Manuel Tolsá en 1796, es un claro ejemplo de cómo el arte público servía para consolidar el poder monárquico. Inspirada en la estatua de Marco Aurelio en el Monte Capitolino diseñada por Miguel Ángel, esa obra se erigió en 1803 en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Su función simbólica era tan potente que al consumarse la independencia, el monumento fue cubierto para evitar que la imagen del monarca siguiera ejerciendo su autoridad visual sobre la naciente nación mexicana. Tras la independencia, si bien la monarquía desapareció formalmente, muchas de sus estructuras y valores culturales permanecieron intactos. Como señala Eloísa Uribe en Claves para leer la escultura mexicana, desapareció de hecho, la monarquía,
pero no así una serie de conductas vinculadas a ella, que pervivieron aún después de las independencias y de la necesidad de crear una nación propia de los mexicanos. Eso menciona. Y esto se reflejó en la manera en que las instituciones culturales y artísticas siguieron reproduciendo estéticas y valores de raíz europea, lo que tuvo un impacto significativo en la conformación de la identidad nacional. Y ahora, tras la Revolución Mexicana, apenas hace un siglo atrás, que tuvo lugar como respuesta a la dictadura de Porfirio Díaz, quien, por cierto, apuntaba su ojo, o bueno, sus ojos a Europa, principalmente a Francia, y por quien ahora en la Ciudad de México podemos encontrar edificios con estilos extranjeros, como el Palacio de Bellas Artes, el Palacio Postal, el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, ahora el MUNAL, el edificio Boker, el Monumento a la Revolución, que originalmente sería el Palacio Legislativo, a cargo del arquitecto francés Émile Bernard, y quien pues al final no se completó porque se atravesó por ahí la revolución y ya luego se hizo a cargo de este monumento Carlos Obregón Santa Cilia. Y bueno, y también tenemos, aunque ya más anterior, del siglo XIX, el Paseo de la Reforma. Todos estos edificios e infraestructura que hoy amamos tanto fueron justamente parte del debate que se dio al terminar la revolución. ¿Queremos mantener nuestra herencia europea o buscamos nuestra propia identidad? Y fue así que surgieron dos corrientes. Por un lado, una corriente indigenista que, si bien recuperaba temáticas y estéticas prehispánicas, muchas veces lo hacía desde una mirada exotizante. En la pintura y la escultura, esto se reflejaba en la representación de personajes y paisajes indígenas con un enfoque pintoresco y romántico. En la arquitectura se buscó reinterpretar elementos de las antiguas civilizaciones mesoamericanas, como se vio en el pabellón mexicano de la Exposición Universal de París en 1889, donde se incorporaron motivos inspirados por las ruinas arqueológicas, y por otro lado surgió un movimiento costumbrista que proponía una recuperación más tangible de las tradiciones locales. A diferencia de la tendencia europeizante que privilegiaba el uso de materiales como el mármol y el acero, este se enfocó en promover el uso de materiales autóctonos como el tezontle y el mosaico, en un esfuerzo por enraizar la arquitectura en su contexto histórico y geográfico. Esta corriente, particularmente popular en la élite urbana, respondía a un anhelo de mexicanidad que paradójicamente seguía anclado a una visión criolla y nostálgica del pasado colonial, reforzando las jerarquías sociales en lugar de romper con ellas. Edificios públicos como el Hotel Majestic y la ampliación del Palacio Nacional evidencian cómo el discurso del nuevo México revolucionario seguía apelando a la opulencia virreinal. Así, lo que ha sido considerado como bello o civilizado ha sido fuertemente condicionado por los valores europeos, borrando otros modos de expresión y formas de ver el mundo. No solo se trata de una estética impuesta, sino de una historia narrada desde una sola perspectiva. Reflexionando sobre mi propia experiencia, veo cómo la narrativa histórica se enfocó en Europa como el centro. Esta perspectiva nos limitó a ver nuestra propia historia desde un lente extranjero. ¿No es acaso esta unificada línea temporal a la que todos recurrimos para ubicarnos históricamente? Me refiero a Grecia, Roma, medioevo, Renacimiento, eh, Barroco y todas las sucesivas, ¿no? Aquí no tuvimos Grecia y Roma, tampoco medioevo, tampoco como tal el Renacimiento.
¿Qué pasó aquí mientras todo eso ocurría? Al menos a mí, no me lo enseñaron en la escuela. ¿Cuántos de nosotros conocemos siquiera el nombre de las lenguas nativas de nuestros países, de nuestro país y dónde aún habitan quienes le hablan? Para cerrar, quiero mencionar una frase que menciona Bayón en su aventura plástica de Hispanoamérica, en la que menciona la necesidad de vernos como somos sin esperar a que nos lo vengan a decir desde afuera.